Todo el mundo tiene audífonos que se cargan hoy en día. Y yo no, güey. Yo no. ¿Habrá personajes de los Simpson que no te gustan? Sí hay algunos. Uno en particular nos va a escuchar el querido Mitos y me va a matar. Un saludo. Y me va a matar porque este personaje sí le gusta mucho a él. Cletus. El redneck. El redneck. Se hace una representación bien culera, la neta, del pobre. Y sí entiendo que hay gente así. O sea, todos los estereotipos provienen de algún lugar. Pero siento que es un personaje, ya, o sea, sin ponerme chairo. Siento que es un personaje que tiene pocos chistes buenos. Ok. Siento que tiene pocos gags divertidos. Me divierte mucho aquel en el que él está en el poste de la luz y le dicen, ya que estás ahí en el teléfono, dile a tu prima que no sé qué. Sí. Y nada más grita porque vive al lado. ¡Brandín! Ese me gustó. Sí, bueno. Ese es uno memorable. De ahí en más. Ay, el de eres la mejor hermana, prima y esposa que uno podría pedir. Ese también es muy bueno. Ese es muy Monterrey. Sí. Es Monterrey. Está. Es que lo que para nosotros Sí, es el sí, norte, sí. para ahí es el sur. Exactamente. Pero sí. Muy Arjona tu comentario. Sí. ¿Qué te iba a decir? A mí, ¿sabes quién me caga? Así. El Patiño que no es Bob. Ajá. El de cabello Mel azul. Patiño. Mel Patiño. Me caga la madre. Sí. Mel Patiño, Milhouse. Y todavía más y los papás de Milhouse. Chingan a su madre los papás de Milhouse. Pero si el papá de Milhouse es el que canta esa de Piensa en mí, llora por mí, ámame a mí. No le hables a él, piensa en mí. El de ¿me puedes prestar un sentimiento? Préstame un sentimiento. Grande, amor. Es que me cae gordo. Precisamente me cae gordo por mediocre. Sí, claro. O sea, los dos se me hacen muy, muy mediocres a su manera. Es que, mira, Mel Patiño en las primeras 10 temporadas yo creo que tendrá como 5 o 6 líneas de diálogo en 10 años. Sí. Después, cuando viene la revolución, cuando viene el cambio en Los Simpson, empieza a volverse un personaje ligeramente más intelectual y es como, what the fuck. Es que es como el tipo de banda que se convierte en un mamador estándar. Ajá, exactamente. Sí. Y a mí me caga eso. Un catador de vino profesional. Huevo. Mamador. A mí una vez y Milhouse no era tan hablando de ser mamador, una vez fui a una cata de vinos. No, neta. Y me daba un chingo de risa porque el vato que estaba gestionando el asunto estaba hablando de cómo le encabrona que la gente agarre la copa, o sea, de la forma equivocada. O sea, que no desde el asta. Ajá. Que tome o desde la base. Desde la bandera. Desde la base. ¿Desde la base sí. o desde el cristal del vaso como tal? Que agarrar la copa desde la base y dijo, es terrible. Claro. No porque sea naco, sino porque es muy inestable. Sí, se te va a caer. Sí. Pero bueno, continúa. Bueno, y me acuerdo, pero me dio mucho me dio mucha risa su comentario de cómo su querido presidente en su momento era tiempos del Peñato, fíjate. Peñato, como si fuera acá. Como lo extraño. Mi amor, ¿por qué será? Extraño, mi amor, ¿por qué será? Fíjate, Café Tacuba, otra banda que no me gusta ¿Que nada. te caga? No me caga, pero no me gusta. Nunca he entrado en la narrativa. Me falta todo en la vida si no estás. Es que se me hace muy feo la métrica que usan. Año. Pero y nos puso el video. Se nos puso el video. Bueno, no nos puso el video. No, pues, se nos recomendó que viéramos el video. Que hagamos un capítulo cómico, mágico, musical. Que por de puras canciones. No, pero que por cualquier pendejada empezamos a cantar. A ver si se nos. A ver si sale, a ver si sale. Arre. Pero estabas terminando de decir del vato mamador del vino. Y el güey dice como el presidente. Su presidente. Y nos pasó el video de cuando Peña Nieto agarra el vino desde. O sea, entonces a lo que voy con esto es que el pobrecito la cagaba hasta en las cosas más específicas para cagarla, güey. Sí, verdad. Pobre hombre. Pobrecito. La cagaba
hasta que se encontró a esta morra, la modelo. No, hombre, ese es... ¿Qué le habrá Yo visto? quisiera cagarla así. Bueno, aparte lo guapo, ¿qué le habrá visto? El varo. O sea, Así de simple. y yo todo bien inocente todavía. ¿Qué le habrá ¿Qué le visto? vio? No, pues mira, no creo que se ponga a recitarle la Biblia, lo poco que ha leído. No. Porque si no la leyó antes de ser presidente, durante su presidencia. Mucho menos, sí. No, ya parece. Y luego la silla del águila, que si de Krause, que si de Fuentes y que la chingada. Mira, por él, qué bueno que se murió Fuentes. Uno menos enojado con él. Sí, ya sé. ¿No? Pero no, el varo, es el varo, Fíjate Charlie. que un amigo... Es el varo como el que tiene el señor Burns. Mejor personaje de la saga. ¿Es tu favorito? Ever. Yo no sé si tengo favorito. El Fíjate, mejor de todos. Yo, por no decir Homero. Señor Burns. Ti, 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 con el corazón de perro. No me acuerdo de eso. Ese es de cuando lo intentan asesinar. Ah, es verdad. Y el policía, el jefe Gorgory, está jefe buscando sospechosos y llega con Tito Puente. Y resulta que lo quiere matar con un rico mambo. Señor Burns. ¿Qué te iba a decir? A ver, es que yo no sé si tengo favorito. No sé si tengo... Es que como Simpson que está favorito. fácil entre Homero Burns o Bart. No puede... No, ni Moe, que te guste más Moe. Fíjate que Digamos, cuando Moe. era más inocentona, me gustaba más Lisa. Pero las primeras, que 8 o 10 temporadas máximo. Porque o Ahorita sea, ya es bien detestable. es que era la voz de la razón. Ajá. Y tenía sus motivos para ser como era. Pero sabía divertirse. Ajá. Ajá. Pero le gustaba Ichigue Scratchy. Sí, le gustaba. no dejaba de ser una niña. No dejaba, exactamente. No, Sí. y era por eso que caía muy Sí. bien. Porque era una niñita, era simpática. Y aún hacía la voz de la razón Sí. en el mundo Sí, loco sí, que sí, son sí. los Simpsons. Y Sí, todavía sí. tenía sus defectos. Sí. Defectos que no recaían en corregir a los demás. Ajá, exactamente. Como que la Lisa de antes, sobre la cual se ha hablado y se ha hablado y se ha hablado. Y yo siento Y como se que hablará, güey. y se seguirá hablando. Y yo siento que ya es hora de hablar de otros personajes de los Simpsons que también cambiaron mucho, como Barney, como Moe. Ey. Barney desapareció mucho, ya casi no lo sacan. Es que yo siento que es porque es apología al alcoholismo. Sí. Yo siento que tiene que ver. Pues mira, es que... Y no estoy de acuerdo, o sea, no claro, estoy diciendo que esté bien. No, Digo que... no está bien hacerlo. Pero, o sea, como hablábamos el capítulo pasado, cuando hablábamos de Joker y del tono y demás, pues que Barney nunca ha sido un borracho normal. Barney nunca ha sido un borracho realista. Ajá. Acuérdate de... se ha ganado una dotación infinita de cerveza Dove. ¡Solo inyéctela en mis venas! Es que lo divertido es que su alcoholismo llegaba a niveles absurdos. Sí. Que ya de hecho parecía que lo último que le importaba era como tal el alcohol. Ajá. Entonces, a mí lo divertido, o sea, como temática. Entonces, por ejemplo, a mí lo divertido es que Bebe. o moriré, era lo que iba a mencionar. Lo interesante es que, De las mejores frases de... o sea, todos estamos de acuerdo que con alcohol no alucinas. No, o tendría que ser algo como absenta puro. No, sí, o sea... Pero ya tendría que... Pero ya está combinado con hierbas y otra cosa y tiene otro proceso. Pero no es como que tú bebas alcohol y veas elefantes rosas, como No, es no. es el... Tal vez en es abstinencia, ¿no? A lo Tal vez mejor en no sé, abstinencia, es que tal no vez. estoy a fondo enterado Sí. cómo es eso, pero... Porque yo nunca me abstengo. cierto. Nunca he sabido lo que es la Nunca he sabido lo que es la abstinencia. abstinencia. No, pero por ejemplo, entonces lo divertido de Barney es que, ajaja, es que es borracho. Ajaja, es que hace una película de Sí, él siendo borracho. Exacto. Ajaja, es Y que... es una película de arte. Ajá, y- claro, pero de él siendo borracho. Entonces, ajá. Que ve conejos, que alucina conejos. No lloren por mí. Ya estoy muerto. Soy falangista. ¿No viste ese video? No. Es que hay un video de cuando estaba... Haz de cuenta que ya hace medio año, se hizo público que iban a exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. Lo cual, pues, yo como siendo un pendejo de izquierda dije, qué bueno, X, Ajá. me vale madre. Y yo ni siquiera voy al Valle Sí. de los Caídos. No, ni X. conoces España. o sea, No, ni conozco España. Ni la colonia España conoces. Ni la o sea, conoceré. no. Pero es eso, o sea, lo iban a exhumar y yo dije, pues qué bueno. Ajá.
Como cuando toman estatuas de soldados confederados, qué bueno, dije yo. Pero pues obviamente los fachas de allá de España pues empezaron a mamar con que no querían que se llevaran a Franco. Es que Franco es como su Porfirio. Puede decirlo de una manera exactamente. Nada más que Franco pues le iba tirando más como a Hitler. Pero, ajá, no es que Porfirio era guapo. O a Benito, Benito Juárez. Chingón. Iba a decir que... Ándale. Pero por ejemplo, entrevistaron a un güey y un güey dice, es que yo extraño mucho a mi general. Llorando, güey. Es que yo soy falangista. Qué naco, güey. Naquísimo, piterísimo. Ay, qué... Dios y entonces alguien mezcló la escena de Barney con esa escena, me imagino. Sí, bueno, pues yo ahorita. Como tú lo acabas de hacer. Yo ahorita, pero sí. Ok, muy bien. Ahora para que se te quite, editas el video y lo compartes. Soy falangista. Soy falangista. Sí, hay un buen de personajes de los Simpsons que han desaparecido y eran importantes. Ajá. Y ya no salen nunca, como Otto. Otto era muy bueno. O a mí me gustaba mucho Otto. Willy. Me gustaba mucho Otto porque representaba esa minoría heavy que escucha, punk, que veía los Simpsons. Entonces me gustaba mucho porque los Simpsons tenían humor para todos. Sí, claro. ¿No? O sea, sí. Un poco de crítica para todos, pero también buen humor para todos. Pero también había algo para que si tú eras fan de algo en específico, lo captaras y dijeras, qué chingón. Exacto. Lo que me gusta mucho, por ejemplo, de Otto, cuando dice... Que esto es un poquito de los más recientes, ¿no? Cuando estaban perdiendo su gracia. Sí. Pero cuando dice... Es que el rock debe tratar de tratos con el diablo, de tierras lejanas y la extraña relación que tiene el humo con el agua. Pues sí, pues Smoke on the Water de Deep Purple. No, gran banda, Claro. Fíjate que Otto declara su amor, o sea, como que pide matrimonio, creo que con Every Rose Has Its Thorn. Sí, sí. Y que invitan a una banda y nosotros somos Poison. Oigan, que no somos Rat. Sí. Ese tipo de humor era muy específico, muy bueno. Y se prestaba para la burla, pero también para que a ti te diera risa si te gustaba. Y pues lo triste es como que el humor de los Simpsons ahorita ya recae mucho en el absurdo por el absurdo y no hay una construcción que haga resaltar ese absurdo. Sí. Ahora sí que ya para terminar esta sección y ya ahora sí empezar el capítulo en forma. Yo no soy la enorme mayoría de la gente que siguen en la carroña de las primeras temporadas eran buenas y los Simpsons son mierda desde la temporada tal. No. Yo, a diferencia de la mayoría de la gente, tengo el criterio para creer que cada temporada nueva, la 29, como la 30, como la 23, la más culera, como mínimo tiene un episodio bueno. Si le tuviste amor a los Simpsons en su momento, no tienes que verlas todas, pero pues a lo mejor, vaya, mijo, estás en la hebra del internet, investígale. Claro. Episodios chidos de la época reciente y te vas a topar con algo bueno. No tienes que ver el de Lady Gaga. Claro. ¿Para qué te traes la mierda? Ve lo bueno. Claro. Se sigue haciendo algo bueno. ¿Sabes qué? Menos. ¿Qué método utilizaría yo que en esta pelea con lo que estás comentando? Es ve únicamente los gags del sillón. Sí. Y los episodios de Halloween. Sí. La casita del horror hasta la fecha siguen siendo buenos. Siguen siendo muy, muy buenos. Y lo interesante es que ahorita están invitando a varios artistas variados. Dígase Guillermo del Toro, John Crickfalusi ya no, porque el culero es abusador sexual. Pero sí, claro. Invitan animadores variados para que hagan cosas que no son común. A Don Hertzfeld, cosas por el estilo, y pues siempre resultan interesantes. Y hay mucho fanservice, y hay fanservice mal hecho y hay fanservice bien hecho. Claro. O sea, por ejemplo, a mí la intro de Rick and Morty no me gusta. No la recuerdo, me hace muy jalada. Sí. Pero, pues bueno, hay de todo. Hay un poco de todo. Y se cayó. Se murió alguien. Mamá. Yo creo que es muy feo estar como que todavía carroñando de un cadáver. Sí, sí, claro. Que son los Simpsons. Porque hay cosas que... Es el tipo de cosas que uno disfruta y que quiere hacer saber que uno lo disfruta, pero que si no tiene cuidado resulta muy invasivo. Exacto. Como en el agua, tú también disfrútalo con la misma... O sea, como que no aprendemos a disfrutarlo por nosotros mismos. Pero nada más hasta esta temporada, porque si te gusta la que sigue,
Si te gusta la 12 y no la 11, estás bien pendejo. Cámara, bye. ¿Cómo voy? Y esto es Caffeine Animals. Transmitiendo desde el pueblo de Springfield, fíjate. Sí. En Avenida Siempre Viva, número... A ver, hazlo con Caffeine Animals. Caffeine Animals. Buenos días. Los animales. No sé, tenemos que seguir barajando opciones. Sí. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Y... ¡Oh! Bienvenidos a Caffeine Animals de Horror Picture Show. Su sección de culto, fíjate. Vamos a hablar de cine de culto. Pero tiene que ver con la mentalidad cultista es en sí. Sección de culto porque solo es para público oculto. Exactamente. No. O sea, el que pones en modo oculto en la pestaña Google, de navegador. Para ver pero tampoco tú por nosotros. Vamos a hablar de cosas, o sea, del tema culto en sí. Vamos a hablar de literatura neoclásica del siglo III. No, chinga, no. Cosas, o sea, culto, o sea, el hecho de que tú te agarres varios No, yo me agarro y si es oculto. Con la navegación oculta. Sí, navegación oculta. O sea, que tú llegues, ¿sí? Vamos a hablar de cultura. No. Que tú hables con un montón de gente y los convenzcas. Sí. Sí, de que se unan a tu religión. Como el Movimiento de Regeneración Nacional, también conocido como Morena. Ajá. Ahí no hay nadie culto. No. No. Pero sí es un culto. No, es que fíjate que... Bueno, no te creas, sí hay gente culta. Un saludo a mi tía Tatis. ¿Qué tiene que ver tu tía Tatis? Y yo un saludo a mi tío Marcelo, que se le acaba de morir su papá hace poquito. Un abrazo. ¿Qué pedo? Mi tío Marcelo Ebrard. Se le acaba de morir su papá hace poco. Muy bien, esta no es una sección de política, es una sección de cultura. Exacto. Sigue con el culto. Mira, no, es que fíjate que últimamente, acabo de hacer un repaso de una película que se llama Hereditary. Ajá. Y antes de eso, acabo de ver la última película del mismo director que se llama Midsommar. Sí. El director es Ari Aster. Ahora, lo entretenido de estas películas es que tienen el punto en común. Bueno, tienen muchos puntos en común. Pero en particular el hecho de que tratan con el tema de cultos. O sea, de este grupo de personas que siguen un mismo... es como una secta, ¿no? O sea, tienen una ideología religiosa muy particular. La diferencia es que Hereditary, el culto de por medio que mueve los hilos de toda la película, sí, es un grupo satánico. O sea, tal cual adoran a una figura anticristiana que es tu tío Satán. Denominada como... ¿Quién viste de Satín? Pero por ejemplo es eso, ¿no? O sea, tiene que ver con este tema de la brujería como un poco más clásica, ese tipo de cosas. Midsommar, por otro lado, trata de un culto, pero que es un culto como un poco más a la naturaleza. Como este tipo de... Más druídico. Como un poco druídico. Y a fin de cuentas, el Midsommar, los festivales de Midsommar de la mitad del verano, sí, son una tradición. Allá es como si aquí hiciéramos que una película llamada Exantolo, una cosa así, ¿no? Por el estilo. Ahora, lo interesante es que ambos cultos, a pesar de adorar, entre comillas, a una figura religiosa diferente, de hecho nunca se queda clara en sí a qué adoran en Midsommar, comparten el punto común del modus operandi. Y eso se me hace muy, muy, muy interesante, fíjate. A mí se me hace bien curioso que antes de ver la película me estaba platicando mi novia, precisamente. Un saludo a la Vero. Que ella conoció una persona en particular que fue a un campamento auspiciado por Jared Leto. El actor, el cantante que todos conocemos. Sí.
en su isla privada, Sí. organizó un festival donde todos se iban vestidos de blanco, se ponían su triángulo de 30 Seconds to Mars en el brazo Ajá. y tenían un retiro espiritual por el estilo. Y a nosotros se nos hizo raro, dijimos, ok, eso suena como algo medio sospechoso, raro, curioso, porque aparte el vato vestido de blanco, con su greña larga, su barba larga, como Sí. queriendo hacer apología de una imagen crística, ¿no? Ajá, sí. Pero pues yo pensé, no, o sea, soy el mal pensado. Ajá. No creo que tenga nada que ver eso con otra situación, ¿no? Pero inmediatamente después de eso vimos Midsommar. Ujú. Y pues están en un campo privado, todos vestidos de blanco, todos paseados, o sea, Sí, y como es que- exactamente el mismo modus operandi de lo que vimos en Huele a pollo, ha de ser Ajá, pollo. ha de ser pollo. Sí, señor. Entonces, los paralelismos son como bastante particulares. Ahora, hay una especie de género del horror, por lo menos un tema que es recurrente en varias épocas del mismo, que es el horror rural, ¿no? Ujú. El horror que acontece en localidades localidades alejadas. bucólicas. Ajá. Por ejemplo, La Masacre en Texas, la versión original del Hombre de Mimbre, de Wickerman, de Los Chicos del Maíz, The Children of the Corn. Qué cabrón, ¿no? Que haya tanta ambientación rural en el terror. Es que eso habla mucho de la aversión que siente el mundo citadino Ajá, el hacia lo urbanismo. desconocido, hacia lo Ajá. bucólico, aquello que no pueden comprender. Y es precisamente un poco Yo de lo... diría que a lo diferente también. Sí, claro. Pero y es algo que abarca de hecho Midsommar. Lo interesante Sí. de Midsommar es que hay una escena en particular donde van a presenciar un cierto tipo de ceremonia con un nombre específico que no recuerdo. Ujú. Pero los protagonistas están Bautizo estudiando le llaman. un bautizo. Con carnita asada. Espérate. Lo curioso es que los protagonistas son estudiantes de antropología, sociología, algo así por el estilo que tiene Esas que cosas ver que con... no dejan dinero. Ajá, que exactamente. me gustan a mí. Exacto, que nos gusta aquí en este podcast. Sí. Ahora, ellos van a una comunidad rural en Suiza, ¿no? Ajá. Y presencian un ritual muy específico que es cuando dos personas, las más ancianas de la comunidad, cumplen 72 años, se suben a lo más alto de una colina y se avientan y se dejan caer para matarse. Ok. Y es algo que todos presencian como de manera muy solemne, Ajá. pero obviamente por lo menos Como dos que es de los extranjeros, su mentalidad lo perciben colonizadora, gringa, Ajá. etcétera, se asustan y gritan y hacen desmadre porque no entienden el proceso que eso conlleva. Ujú. No estoy diciendo que pues, son tradiciones que deban conservarse, pero tampoco podemos colonizarlas con nuestra opinión Que sí. Que sí occidental. deberían. O sea, sí, ojalá que todos nos tiráramos. ¡No! No nos por hagan ejemplo, caso, caramba. Pero por ejemplo es eso, pero el punto que hacen en la película es que velo desde el lado contrario. ¿Qué es más monstruoso? Dar fin a tu vida de una manera Solemne. puntual, solemne, Ajá. ritualística, que da Pacífica incluso. dentro de lo que cabe. No tanto pues porque le rompen, al que sobrevive le rompen el cráneo con un martillo, pero bueno, es una película rara al fin y al cabo. Ok, vale. Pero ¿qué es más monstruoso? Eso Era pacífica antes de lo que o- dijeras eso. o pasar el resto de tu vida, por ejemplo, en un asilo, Ajá. ¿no? Claro, No estoy claro, diciendo que sea malo, No, Pero- pero no sé, o sea, pero con esta mentalidad, o sea, digamos que hay barbarie en ambos lados. Exactamente. O sea, hay barbarie en el extranjerismo. ok, está interesante tu afirmación. Ahora. Continúa. Ahora, pero lo interesante es que a fin de cuentas ese culto en particular Ujú. van atrayendo poco a poco a la protagonista, la van acercando a su culto, de tal manera... Y ya no queda oculto. Y no, no, porque parte de lo que ellos hacen es traer extranjeros porque pues ni modo que se reproduzcan solo entre ellos, ¿verdad? Solamente para generar oráculos. Pero ese es otro. Ok. otro. Hay No. un factor misterioso ahí en Pero medio. ¿por qué esta niña esta chica es el perfecto candidato para formar parte de ese culto? ¿No? ¿Por qué sucede esto? Porque es la chica emocionalmente más vulnerable de todo el grupo. Ujú. Es la única que acaba de pasar por ciertas situaciones familiares, como que se moría toda su familia, ¿ven? Que la deja desamparada no moralmente, sino emocionalmente. Ok. Es lo que él está buscando. Entonces,
en una situación así, la primera persona o el primer grupo que te ofrece un hogar y un abrazo cálido y toda esta situación de nutrición emocional, nutrición emocional, es generalmente de apoyo social. Exactamente, es a donde te vas a ir moviendo. Bueno, o sea, no tú, un hipotético tú. O sea, tú, sí. Un hipotético tú. Está bien, yo. Y es a mí lo que me interesa, me llama la atención, pero aborrezco de igual manera de la mentalidad cultista. Ajá. Porque, por ejemplo, y esto podrá parecer... ¿cuál es uno de los males que está padeciendo ahorita Aguascalientes, por ejemplo? Las sectas coaching. Sí. ¿No? Que te disfrazan un proceso de sanación de salud mental. Ajá. Que todos deberíamos todos deberíamos contemplar, evaluar nuestra propia situación. Pero te la venden como de una manera más inmediata, se aprovechan de tu vulnerabilidad para que formes parte de su equipo, y eso se me hace bien peligroso. Y además sustitutiva. Claro. Entre cortes, entre secciones, platicábamos hace rato de esta afirmación que ya más o menos popular de Zizek, de cómo hoy en día queremos todo, pero sin la responsabilidad que conlleva ese algo. Exactamente. Ejemplo, la cerveza light, el refresco light, y el coaching es un gran ejemplo. Claro. Porque es como, quiero salud mental, pero no quiero... sin el proceso. Ajá, no quiero pagar el precio introspectivo, reflexivo, meditativo, interpretativo, resignificativo de mí mismo, de mi propia vida. Exactamente. Como que eso es muy incómodo, ¿no? Mejor coaching. Recientemente escuché el caso de, por ejemplo, de una cierta persona que rechazaba, por ejemplo, una terapia, por decirlo de una manera clínica, o sea, sí, con un... psicológica más o menos tradicional. Digamos, con un psicólogo o un psiquiatra. Ajá. Y buscar una estrategia de este tipo, pero que se metió a una especie de gestión de ejercicios que tienen que ver un poco con yoga, que tienen que ver un poquito con este tipo de también de coach de emociones. Uh-huh. Y yo creo que la conclusión que yo en lo particular llego, yo sin ser el lado psicológico clínico de este podcast, ¿verdad? Uh-huh. Académico, pero yo siento que esto ocurre porque es más fácil que nos vendan una realidad bonita, mágica, significativa, simbólica, que el lado clínico, que precisamente su punto es ofrecerte la manera lo más aséptica posible. Sí. Es decir, yo como psicólogo, si yo lo fuera, ¿verdad? Que no lo soy, pero yo te voy a ofrecer un tratamiento sin mentiras, basado en honestidad, basado en lo que tú estás sintiendo, basándonos en tu caso en particular, pero no te voy a vender la idea de que es que mira, el alma se compone de 3 partes y no, ¿verdad? Claro. Sí, no. En cambio, pero yo como una persona vulnerable en ese sentido, yo hipotético también, uh-huh, obviamente, teniendo una cadencia en mi salud mental, a veces puede parecer más atractivo que te diga, no, mira, es que tú tienes 3 tipos de alma, y el alma está sí, y en el espíritu, y luego esta el venado parte de tu azul vida y está la jodida, pero las otras 2 solo las tienes que dejar emerger de ti, claro, de tu ser. Y son conceptos lo suficientemente ominosos para que tú sientas que hay seriedad en ello, pero lo suficientemente ambiguos para no representar una especificidad clínica. Hay una nébula alrededor de esos conceptos. Como un aura, o sea, una aura de misticismo. Sí, ¿no? Exactamente. Y el problema con esto es que pues me empezaron a platicar de que igual de las partes del alma, de las partes de la edad, y que son cosas que suenan muy bonitas, pero realmente no forman parte de un cuadro clínico saludable. Yo sin ser profesionista de esto, salud, y reitero eso, uh-huh, yo hasta me puedo dar cuenta que la verdad están vendiendo puro atole con el dedo. Sí. Fíjate, hace poco, y ¿cómo puedo ejemplificar esto de una manera todavía más simple? Hace poquito estaba escuchando una entrevista con Penn Jillette, parte del dúo cómico mágico de Penn y Teller, y le preguntaban, oye, es que es moralmente incorrecto
decirle a un niño con una enfermedad terminal que la magia es real? Ajá, y ahí te va, pero ahí te va la respuesta de Penn. Dice, es que yo creo que es inmoral decirle a cualquier persona que la magia es real, porque la magia no es real, es un espectáculo. Ahora, a la conclusión que yo llego a partir de eso, y tiene que ver también con los niveles de la ideología que plantea Zizek, ¿no? Nosotros queremos, o sea, necesitamos a huevo un plus místico para poder hacerle caso a algo. Es decir, para poder digerir la realidad. Para poder digerir esto. Pero por ejemplo es eso, o sea, yo como mago, o sea, yo otra vez hipotéticamente, yo te digo, yo sé hacer trucos de magia que requieren un nivel de ingeniería y habilidad muy cabrón, que ya de por sí mismos son muy interesantes. Sí. ¿No? O sea, tú los ves y dices, güey, o sea, este güey tuvo que ensayar y tuvo que romperse la madre por aprender a hacer un truco, y aún así solamente va a resultar atractivo para ese hipotético niño terminal si le dices que es real el efecto. Exactamente. ¿No? O sea, ¿por qué no vender la idea a los niños desde muy temprano? O sea, desde su... Sí, desde sus primeros pasos. Ajá. ¿Por qué no empezar a venderles la idea que lo importante de cualquier proceso cultural es el proceso humano detrás de eso? Claro. Es la ingeniería humana detrás de eso, no el efecto que produce. De ahí que cuando se discutan sobre superhéroes, no, es que Batman le gana a Hulk porque Hulk es un héroe, y luego el hombre araña, y es como que de... Carnal, no son reales. Carnal, no son reales, o sea, no lo damos por hecho. Al contrario, nos enfocamos en eso y damos por hecho que son producto de un escritor, de un dibujante, de un actor, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? sí. ¿Ya jugaste Undertale? Ya lo jugué 2 veces. ¿Por qué? A ver, aclárame algo. ¿Por qué en Undertale se llaman Sans y Papyrus? O sea, sé que hablan en esas fonts, pero ¿qué tiene que ver que esa font, esa fuente tipográfica con quiénes son? El primero es una representación de Alejandro Sanz. Es su hermano Alejandro Papyrus. Y Alejandro Papyrus. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que me abandone? A ver, quiero contarles un poquito como... Vamos a llamarlo como ecos de una ponencia que vi hace como un mes. Que suena muy mamón. Una ponencia, ponencia me la pones. Bueno, está bien. Vi una plática en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Que ya no se llama Universidad Autónoma, ya se llama Benemérita Universidad Autónoma. Beneméritos, no te creas. ¿Qué hace algo benemérito? Yo también lo preguntaba. Benemérito, si partas la palabra, es como bien merecido. Entonces, bien merecida Universidad de Aguascalientes. Exactamente. Significa que en teoría, pues algún merecimiento tuvo. O sea, como que Aguascalientes algo hizo. Ajá. Que estaba castigado. Específicamente la UA hizo algo como para quitarse ese castigo, más bien. Ándale. Más bien. Pero bueno, ahí estuve dando una plática junto con un ya conocido de este canal, mi querido amigo Juanfra, el Juanfra Torres. Y junto con... ¿Quién es eso? No es cierto. Ándale, niégalo, Pedro. No, niégalo. No. Lo vas a negar 3 veces antes de que se acabe este podcast. Y bueno, también estuve con un amigo Manuel, con mi amigo Carlos, que ellos estuvieron hablando de otros temas. Otro Carlos. Tú no eres Carlos, tú eres Charlie. Es verdad. Y cada quien estuvo hablando de diferentes temas, todos relacionando psicología y algo de arte pop. Ellos, Carlos y Manuel hablaron de Evangelion, mientras que Juanfra habló de una variedad de videojuegos y su representación de la salud mental, como fue Celeste, Sin Albur, como fue Es que puedes agarrar el juego y pues como es Senua Sacrifice. Habló también un poco de cine y demás. Pronto hay que invitar a Juanfra y que también él haga como una especie de... ¿Quién? Van dos, hijo de la chingada. Pero te vas a arrepentir. Pero te vas a arrepentir cuando vea que... No te creas ya. Hay que invitarlo porque también haga unos pensamientos extendidos de aquella ponencia. Bueno,
Sobre Undertale, ¿qué es lo que estuve platicando allá? Bueno, tuve como muy poquito tiempo para planificar aquella plática, pero decidí hablar de la violencia simbólica y cómo estaba representada en Undertale. Entonces, más que una reseña de Undertale, que en realidad pues aquí nunca hacemos reseñas tal cual. No, analizamos obras. Sí, exactamente. Este es como un análisis medio como sociológico de Undertale, por decirlo de alguna manera. Undertale, solo para como contar un poquito de las bases, es un juego independiente. Bajo cuento, en español. Sí, bajo cuento. Undertale. Es un... Qué mal chiste, Charlie. Perdón, estoy tratando de aportar algo. Si no puedo aportar en sociología, mínimo lingüísticamente. Mínimo en chistes. Lingüísticamente. Ja, ja, ja. Prefiero decir. Ja, 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 ja. ¿Qué son? ¿Qué es? ¿Qué? 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 Dime qué. ¿Ves cómo estoy simplificando? O sea, todo. El ejercicio ¿Qué de. Es? Ajá. ¿Qué? El ejercicio de reducción semántica. Claro. No cualquiera, pero. Ya déjame hablar. Vamos. Undertale es un juego independiente que se publicó en 2015 y es un RPG, es un juego de rol en donde tú interpretas a un chavito al cual primero tú le pones nombre, pero un poquito más adelante te vas a dar cuenta que él tiene un nombre propio. Se llama Frisk. El chavito es un humano que cae en una especie de agujero negro que lo transporta al underground. Por eso es Undertale, porque pues sí son cuentos de debajo, cuentos del inframundo. Infracuentos. Inframundo en el sentido de que es el mundo debajo de la normalidad, no necesariamente una acepción católica. Ajá, no, ni católica, ni misticista, ni nada por el estilo. Simplemente el chavito cae y es transportado a una tierra donde no hay humanos, sino solo monstruos. Ahí se entera de que años atrás, mucho tiempo atrás, las dos razas convivían en la superficie hasta que un día se hartaron, fueron a la guerra y el humano ganó y mandó a toda la monstruosidad, mandó a toda la raza monstruosa al underground. Entonces, el odio hacia el humano es muy fuerte. El humano, de alguna manera, vamos a interpretarlo aquí como como la raza dominante, ¿vale? Hay ciertos paralelismos. ¿Raza colonialista? ¿Puede decirse? Más o menos, sí. O sea, hay una... O sea, el arquetipo, ¿no? Desde cierta postura, Frisk puede ser un colonialista. Ok. Depende de cómo se juegue Undertale, puede ser un colonialista. Y bueno, una cosa interesante que tiene Undertale... bueno, ahí tiene muchas cosas interesantes, pero una en particular. Que el juego lo puedes... no solo puedes conseguir diferentes finales, sino que son diferentes procesos de cómo jugar el juego. Estos diferentes procesos depende de qué estilo de combate quieras tener. Uno, asesinar todo lo que tengas enfrente, es decir, el modo genocida. Otro, pues ni fu ni fa, o sea, como que a lo mejor matas a alguien si se te complica, pero pues no es. Y la ruta no pacifista, ¿no? Son las tres. Y la pacifista, que es 0 asesinatos. Pacífico, no matas a nadie. Gran cerveza. Gran cerveza, exactamente. Un saludo a mi amigo Carlos Lucas, que se muere de ganas de que hable de la ruta pasiva. De la ruta, que coma, pasiva. Esa es otra ruta, corazón. Esa es otra historia, completamente diferente. Entonces, 3 modos de juego, 3 formas de afrontar el juego. Obviamente caen en 3 finales diferentes, pero es que no nada más son 3 finales, sino que son 3 estilos de juego diferentes. Si tú vas por genocida, esto en efecto es un juego de rol clásico, en el cual lo que te topas lo matas y vas ganando experiencia, y entonces ganas fuerza, ganas defensa, ganas ataque. Decía Patrick Rothfuss, el autor de la Crónica del Asesino de Reyes, un autor que a mí me gustó mucho, sí, que le preguntaban si hacer un autor de fantasía, si le narraba historias a su hijo con formato de Dungeons and Dragons. Y dice, no, porque no quiero... Le narro ciertas historias de decisión, pero no con el sistema de Dungeons and Dragons, porque es un sistema que por lo menos el 80%
las soluciones es matar al enemigo, Ajá. ¿no? Ándale, ándale. Siento que va por ahí la reflexión. Sí, va más o menos por ahí. O sea, a final de cuentas Undertale, aunque no es su primer referente, pero pues en cierta medida bebe de Calabozos y Dragones. Yo más bien te diría que la ruta más Calabozos y Dragones es la ruta pacifista. Vale. En donde realmente tienes que adoptar el rol de un güey que tiene que enfrentar no combates, sino enfrentamientos de formas diferentes cada una. Si no vas con la intención de matar a cuanto enemigo te topes enfrente, tienes que encontrar alternativas. Tienes que encontrar alternativas de diálogo. O no en todas dialogas. Hay, por ejemplo, jefes de área en los cuales pues la solución es bailar. En otros casos es usar la lógica más que el diálogo. Me acuerdo mucho que hay un volcancito al cual pues, si no quieres matarlo, tienes una de las opciones que tienes es enfriarlo. Y enfriarlo lo hace emputarse. Calentarlo lo pone a tu lado. Órale. Entonces tienes que entrar en la lógica del personaje, sí, dentro de los límites que te presenta este mundo. Exactamente. En Undertale casi todo tiene vida propia. Entonces tienes enemigos que si perros, que si el volcancito, aviones, monstruos extraños, creepies, esotéricos, etcétera, etcétera. Pero lo interesante, y para hablar un poco de sociología, lo interesante es la relación que tiene el jugador con el medio. Si el personaje, si Frisk, más bien, no el personaje, si el usuario, si el jugador decide ir por la ruta de matarlos a todos, entonces él está ejerciendo una violencia real que justifica la respuesta del otro, justifica la respuesta violenta y agresiva del otro. En cierto punto, la violencia, que el nivel, el ataque, la defensa que vas ganando como Frisk, se va convirtiendo poco a poco en un poder inequipable. Uh-huh. Hasta uno de los enfrentamientos finales del modo genocida. No solamente son finales diferentes, sino que son jefes finales diferentes, según la ruta que tomes. No, la mayoría de la gente que está en el medio de videojuegos ya sabe de qué trata, pero frecuentemente nos escucha gente que no ha jugado ciertos juegos y pues para qué se los arruino. Ahí lo dejo. Mientras que el tema de la violencia, como se ejerce en el lado pacifista, en la ruta pacifista, tiene que ver más con la hostilidad que percibe el monstruo del humano como representante de la clase dominante. Ok, ¿vale? ajá. ¿Cómo ejerce, digamos, su privilegio, podría decirse? Sí, es más o menos, sin ponerme demasiado marxista, es más o menos como el proletariado percibiendo a un burgués sin que saber se pavonea. cómo es. Okay. Sí, sin tener la referencia directa de él como persona. Exacto. Okay. No sabe quién es, pero sabe que lo está aquí, que burgués. oprime y esto. Okay. Entonces, y los burgueses oprimen. Claro. Entonces, es como en un escenario en el cual todo el proletariado tuviera una respuesta violenta y agresiva. Ajá. No es así. Claro, es así. claro. Y es muy interesante el cómo se plantean estos conceptos y el cómo al final trata el juego de responder con diferentes oportunidades, con diferentes alternativas. Ejemplo, el jefe final de la ruta pacifista, entre comillas, da una alternativa que no tiene que ver con el diálogo. Todos los combates de la ruta pacifista, salvo tienen la opción de piedad, mercy. La opción mercy la rompe, así como como tipo ruptura de cuarta pared, el boss al momento de iniciar la batalla. O sea, te rompe el icono y te inhabilita la opción de piedad. Pero solamente queda la opción de combate físico. Okay. A él sí vas a tener que golpearlo. Y entonces eso genera una disonancia fuerte en el usuario. Claro. Sobre todo en porque un usuario... ya estás acostumbrado ¿sí? a únicamente seguir un modo de juego. Sí. Que tú voluntariamente... Que es como en el GTA. Que hoy no me voy a pasar los semáforos. Ándale, ¿no? Exactamente. Es como si de repente empezaras a jugar GTA. Ya cuando entras en esa narrativa
y de repente se te presenta cometer un crimen, ahí ocurre la disonancia. Sí, exactamente. Entonces, cuando yo di la plática, yo comentaba cómo desde el punto de vista sisequiano, el ejercicio del poder por parte del dominado, pues acaba siendo uno de los obligatorios para poder rebalancear el poder en un lugar. Sin embargo, el mismo Zizek dice que siempre que podamos evitar la violencia, hay que usarla. Claro. Hay que usar otros medios, el diálogo, etcétera, etcétera. Y que para ser Zizek suena raro, porque él es muy revolucionario, o sea, uno esperaría como que él alentara a la revolución, pero él le apuesta a la revolución comunitaria. Claro. Este juego no va por la revolución comunitaria, pero sí va por la formación de comunidades. Exactamente. O vas sea, formando. Yo siento que propone eso en el sentido de que por muy pacifista que tú vayas a ser toda tu vida, siempre va a haber alguien que te niegue esa opción. Sí, exactamente. ¿No? Y no por eso, digo, en la vida real a lo mejor tenemos todavía más alternativas. Sí. Pero aún así te presenta esta disyuntiva, ¿no? Yo creo. Bueno, yo siento que va por ahí. Sí, va por ahí. Y bueno, no quiero extenderme demasiado. Hay mucho más que decir. Básicamente lo que estoy haciendo hasta ahora es como un poco replicar el mensaje que había dado en aquella plática. Pero tengo intención de hacer como un video personalizado para este tema, donde pueda pues, meterle un poquito más de caña, meterle un poquito más de bibliografía y todo el rollo. Y pues bueno, ya cuando lo vean, extenderemos un poquito más el comentario y ahí se abre más debate.